¿Qué tal mi gente? Aquí una vez más para nuestro canal de YouTube de los Exploradores de Historia. Hoy estamos yendo a ver una huequita en el sur de Quito, prácticamente ya a las afueras de Quito. Y nos vamos exactamente a Tambillo, que me está llevando Iván, dice que conoce una huequita. Una hueca. Eso una huequita buenísima. Para... Así que mi gente, estamos yendo a una hueca que Iván me está invitando. Así es, queridos amigos, estamos aquí en Tambillo. Vamos a descubrir un montón de huecas que casi nadie ha visitado. Y aquí en Tambillo, pues yo creo que ustedes no lo van a conocer. Y ahora les vamos a hacer conocer. Venden de todo, venden comida típica, venden, caldo de 31, venden tortillas, hornado, papas con cuero y menudo. Así que no te pierdas de este nuevo capítulo de Los Exploradores de Historia. Eso. Hágale ahí, vamos viendo por dónde nos vamos, ¿ya? Hola, queridos exploradores. Hoy nos encontramos aquí en un pueblito mágico y sobre todo con muy buena comida. Allá está Leo. Cuéntanos, Leo, ¿cómo te sientes? Con frío. No, pero está bueno. Está chévere el clima porque sabe hacer mucho frío por acá. ¿En dónde estamos ahorita? Estamos en Tambillo. Prácticamente al sur de Quito, a las afueras del sur de Quito prácticamente, estamos lejos. Claro, estamos ya, esto es como hacer la conexión ya para salir de la provincia de Pichincha y llegar a Mejía, para llegar ya a Machachi y todo eso. Pero estamos ahora en una nueva serie en donde vamos a mostrar las mejores huecas del Ecuador. Hemos empezado por Quito y vamos a visitar un lugar aquí en donde se vende comida típica, pero los mejores caldos, los caldos de 31, los auténticos caldos de 31 acá en Tambillo. Así que ahí está el Leo. ¿Tú qué vas a comer, Leo? No, pues hay que ver, pero yo creo que voy por el caldito de 31. Es lo más típico que se encuentra por aquí. No sé qué más, que también hay hornado, sí, caldo de gallina, caldito de pata. Hay algunas cosas, ya ahorita vamos a servirnos y ahí les vamos mostrando qué nomás hay. Chévere. Así que nos vemos en un momento. Pilas, póngase pilas. Saborear tus mieles, en tu amor yo solo quiero saciar mi sed, en tu sed tan solo... Bueno, les comento que ahorita vamos a ir al comedor de Mama Chio, que son los típicos caldos de 31 que es acá en Tambillo. Así que vamos a probar el buen sazón de la señora Mama Chio. Sí, aquí en Tambillo es bastante conocida Mama Chio. Acá está Mama Chio desde 1980, el buen sabor. Bueno, yo personalmente he comido aquí ya muchas ocasiones y el sabor es pero maravilloso. Aquí tenemos, tienen hornado, caldo de 31, menudo con morcilla y papas con cuero. Yo personalmente he comido y se los recomiendo, así que ya estamos esperando que ya mismo llega Mama Chio. Ahí llegó, vea, Mama Chio. ¿Cómo está? Ahí está Mama Chio. Enfóquele, allá llega. ¿Por dónde viene? Allá está. Ahí viene bajándose del carro. Ahí viene. Ahí voy buscando cada secreto que se haya escondido en tu amanecer. De tu amor quisiera su mejor saborear. ¿Qué tiempo usted tiene aquí este negocio de comida típica? Ya son 45 años. 45 años. 45 años. Ahora quedó mi hijita, la segunda generación. Bien, que sean todos bienvenidos a disfrutar lo bueno de Tambillo. Quedan cordiales invitados que vengan a saborear lo bueno y lo rico que hay para aquí. Eso iba a decirle, está justo aquí en el parque de Tambillo, ¿verdad? Sí, en el parque, en la casita amarilla. Eso, ¿qué nomás? ¿Cuáles son las especialidades de la casa? Hacemos
el caldo de 31, tortillas con hornado, menudo con morcillas, caldito de gallina, papitas con cuero Excelente. Y ahorita ya vamos a ir a probar. y unos Bueno, ricos jugos. yo personalmente sí he comido aquí, es muy bueno todo. Dios le pague. Yo Que siempre sean vengo. Bienvenidos. Y ahora vamos a hacer ya un pequeño reportaje Ya, mi señor. para mostrar las delicias aquí de mi querida Mama Chio. Mamá Chío. Esa es, muy bien. Entonces dígales ahí, todos invitados, invíteles. Quedan cordial invitados todas las personas que me conocen y para que me conozcan. Quedan cordial invitados. Vengan a saborear lo bueno. Exquisito, todo fresquito. Les Excelente. agradezco. Para que se ubiquen acá está el Parque de Tambillo, miren. Vienen directamente por la Panamericana, llegan a Tambillo, entran por la izquierda y ya estamos en el parque de Tambillo. Ahí está. La maguaya te deja aquí. Exacto. Y ahora aquí voy a pasarle a Leo para que él va a indicar los platos que están ahí. Ok. Ya. Vamos a ir pasando por aquí, ¿ya? Vamos a ir primero a la entrada que encontramos aquí los platos típicos, ¿ya? ¿Qué tal, mi amiga? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mónica Tipán, Mónica Tepán, la hija de la señora señora Mama Mama Chío. Chío. Segunda La generación. segunda generación de la comida típica, miren. ¿Qué nomás tenemos por aquí? Tenemos caldo de 31, tortillas con hornado, Vea menudito con morcillas, caldito de gallina, papitas con huevo. Se ve buenísimo, ¿ve? El hornado, vea. A ver. Ya está por terminar. Ya está por terminar. Pero bueno, nosotros, ¿qué te vas a servir tú, Iván? ¿Qué te vas a servir? Yo voy a adentrar a un caldo de 31. ¿Es este o es un menudo? No, caldito de 31. Una pregunta, ¿por qué se llama caldo de 31? Porque, bueno, la Síganos. leyenda que hay es que pues, antes los Síganos. patrones daban a sus empleados de comer cada fin de Síganos, mes así. lo que son las vísceras. Ya. Y desde ahí le pusieron el caldo de 31. Y ¿Y el número por qué? No sabe por qué. Yo creo que como era fin de mes. 31 Ah, días, puede ser, sí. día 31. Sí, solo era fin de mes nomás. ya, pero no tiene 31 No, vísceras. no. Ya. Lo que sí hay es la pancita, guaguamama. Eso quería que corazón. nos cuente a detalle. ¿Qué nomás tiene? Bueno, aquí viene la panza, lo que es la guaguamama, la ubre, el corazón, la cancha, Ya. el cuajito, Vea todo eso. surtidito. Vea eso. Ya, ¿Y eso con qué se sirve? Esto se sirve con un platito de tostado, limoncito o aguacate. y ya lo van a ver ahorita ya. Ya. Y en costos, ¿cómo estamos en costos? El platito cuesta $2.50. Ya, Baratito. claro. Para cualquier bolsillo, ¿verdad? Tú sales del trabajo, 2.50. 2.50, claro. En vez de dar a la moza, mejor acá. En vez de gastarte en la que no te quiere, 2.50, Mejor mijín. acá que la vecina da con yapa, ¿sí o no? Sí, bien puestito. O si no, le trae a la mocita y le... Exacto. Para que no gastes tanto, Sí. 2.50 para la mocita. Eso, Sí. ya. Sí, y de ahí las tortillitas cuesta $3. Barato, El menudito con morcillas igual $3, bien puestito. Las papitas con cuero, $2.50. Ya. Caldito de gallina, $3. Excelente. sí Excelente, tenemos. excelente. Ok, entonces ahorita Tenemos vamos a ir pidiendo. A ver, el Iván quiere un caldito de Yo empiezo 31. por el caldo de 31, sí. Ya. A mí sí me da ganas de las... A ver, las tortillas vienen con... Es que ¿Con qué como, nomás vienen las como tortillas? entrada puedes comer el caldo de 31 y después el hornado o lo que No, pero quieras. sí es bastante. Y ese, vea, Vea, y ese vea. espécimen. Vea, sírvale. Vaya. ¿Cómo sirve? Ahí está, ya está sirviendo. Es el secreto. 2.50, ¿ves? 2.50. Alcance de cualquier bolsillo, 2.50, Claro. 2.50. Bien puestito, ¿verdad? Ahí A ver, está. nosotros vamos arriba, podemos ir. Arriba vamos. Si hay sitio arriba, sí. Vamos arriba Ya, entonces. ya, y yo quiero tortillas con... Con hornado Ya. o tortillitas con morcilla. Esta es la famosa tortilla. ¿Cómo es O la tortilla? mixta. Morcilla. Morcilla. La mixta viene... Tortillas, Entonces, y- hornado y morcilla. Ya, a mí deme una mixta, ¿ya? El hornado está por acabarse, ¿no? Sí, ya. Vea eso. Esa es. Entonces, mi gente, ahorita pasamos a degustar lo rico
y sabroso de los calditos de 31 de aquí de Tambillo. Tambillo de mi querida Mama Chío. Mama Chío, la dura de Tambillo. Ahora sí vamos a pasar a degustar entonces. Bueno, mi gente, ahorita estamos esperando que nos traigan los platitos. A ver qué tal están. Así que cuéntame, oye, ¿qué te parece esta huequita el día de hoy? Bueno, a mí me parece, pues yo ya conocía pues, la hueca. No, pero me está Yo trayendo. conocía la hueca y le traje a Leo para que saboree. En realidad yo cuando vine la primera vez yo no pensaba que había este tipo de comida aquí. Porque para estas comidas es como que lugares específicos, un mercado. Sí, la verdad que sí. O sea, las comidas típicas en Ecuador son en mercados. El mercado central, el mercado de la Magdalena. O en cada ciudad, yo que he viajado, solo en los mercados hay la comida típica. Pero en cambio aquí es una casa, me parece que es una casa familiar. Y como dijo la señora, son 40 y algo de años. Sí. Más de 40 años que toda la familia se dedica a este tipo de comida. Entonces ahorita estamos solamente esperando que nos pasen. De bebida no pedimos ese secreto. Claro, aquí dice bebidas de gaseosas, aguas, vaso de cuáquer, media jarra de cuáquer y jarra entera. Y los precios no muy Sí, de hecho me altos. sorprendí. Porque normalmente un caldito de 31, unos $4. $4, $4.50. Ahí vemos Ahí viene la... Ahí viene la segunda generación. ¿Ves? ¿Qué ves? Esa es. ¿Ves? Sí, pero y el El caldito. caldito de 31 falta. Ya les. Para Este es el empezar. mixto, ¿no? Sí, Para empezar con los caldos. dos caldos de espresso. Claro, ¿tú quieres caldo? Un menudo como así. Ya, me convenció. Vean nomás, tenemos el respectivo ajicito. Y aquí tenemos el rico y delicioso hornado. Vean. Y este es el mixto, me parece que viene con morcilla. ¿Vean? Vamos a ¿Cuánto cambiar. vale esto? Me parece que dijo $3 o que vale, $3.50, algo así. Pero es económico, o sea, no es caro. Sí. Desde 1980. 1980, ¿eh? Sí. Ahí vienen los caldos. Ahí viene, vea eso. Vea, ahí viene la segunda generación, ¿sí o no? Vea. A ver, ahí que nomás tenemos, vecinita. Aquí está el caldito de 31. Caldo de 31. Menudito con. Vea eso, qué bestia. Ya, y para beber. Hay chicha. Chicha. Bolitas de cuaje, bolitas, agüitas. Yo quiero agua. Por esta vez quiero agua. ¿Tú quieres chicha? Sí, la chicha. Un vasito de chicha. Ya, yo a mi agua. Ya. ¿Listo? Vamos a echarle diente, ya. A ver, vamos a ver, Leo, empieza por el caldito. Primero. Vamos a la prueba de rigor. Primero va a probar Leo y según las caras que haga, ya sabemos. A ver, Estamos viendo qué tal. pero espérate que no esté caliente, a ver. Con ají. Esto va con ají de leche. Claro, a ver, vamos a ver. ¿Qué tal? A ver. Buenísimo, mi gente. ¿Listo? Bueno, vamos a la prueba de rigor. Ahora vamos a probar este riquísimo caldo de 31. Y el caldo de 31 hay que recalcar que viene así. Colocamos el tostado y no puede faltar el limón. Vean. Un buen limón puesto aquí. Ese Veas. limón le da un toque especial, ¿no? Pues claro, le da un toque especial y estas vísceras son bien suaves. Vea, vamos a echar limón. Ya está hecho el ritual y ahora sí, El ritual. adentro. Pues cogemos un poquito. Ahí nos falta. Nos falta el respectivo ají, ¿sí o no? Vea eso. ¿Qué más se puede pedir? Vea eso. Vea, ahí viene la vecina. A ver, vamos a probar. Para chuparse los dedos. Con provecho, sí. Gracias. Ya. Excelente, exploradores. Tienen que venir. Les dejamos por un momento y ya en el próximo segmento probaremos las tortillas con el hornado. Vean nomás esa calidad. Vean nomás. Por acá tenemos la morcillita, que es un mixto que me estoy sirviendo el día de hoy. Así que vamos a probar a ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a ver. A ver, Ponerle un poquito de ají. A ver.
Recomendadísimo, gente. No se olviden de visitar el comedor de Mama Chio en el sector de Tambillo. Los esperamos, Eso. Bien, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este recorrido. La verdad, todo muy rico, mi querida. Pero tenemos una mala noticia. No tenemos con qué pagar. Tiene que pagar. Si quiere me puede dar un escobazo. No, es broma, es broma. Sí, ya hemos cancelado y todo. Y pues nada más unas palabras finales, mi querida. ¿Qué les diría a toda la gente que nos está mirando a través de las redes? Sí, les diría que vengan a visitar aquí en Tambillo, en los caldos de Mama Chio. Estamos gustosos de atenderles. Gracias. Muy bien, así que ya saben, aquí en la parroquia Tambillo, los famosos caldos de Mama Chio. A nosotros nos ha encantado y nos veremos en una próxima hueca. Y recuerden suscribirse, comentar y compartir este contenido para que podamos seguir haciendo muchos más videos como este. ¿Ok? Hasta la próxima.